Bien, pues yo considero que por respeto a la puntualidad de todos ustedes, ya tenemos más de 50 ingresados a nuestra segunda parte del webinar de la práctica de comercio exterior de Baker Tilly, México. Me da mucho gusto saludarles. Buenos días a quienes no estuvieron en la primera parte. Como se comentó al inicio de la primera parte, esta es una actividad, un ejercicio de comunicación de Baker Tilly México a efecto de mantener a nuestros clientes y a usuarios en general de la situación que prevalece con motivo de la contingencia, o más bien emergencia, para hablar correctamente, sanitaria que se ha presentado en el mundo y en el país. La primera parte del mismo trató aspectos globales del estado que guarda el comercio exterior, principalmente medidas de la Organización Mundial de Aduanas, de la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE, de la Administración General de Aduanas, haciendo un alineamiento con estas disposiciones internacionales. Platicamos un poco respecto a los planes de recuperación que se deben de estar planeando para la reactivación de la economía en México. Y esta segunda parte, como también se comentó, está a cargo de las socias en materia de comercio exterior, Valeria Jiménez y Paulina Mariani, a quien saludo. Compañeras, ¿cómo están? Buenos días nuevamente por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Brevemente, para cederles la palabra, Valeria Jiménez, quien está basada en la oficina Baker Tilly en Monterrey, tiene pues más de 20 años de experiencia en comercio internacional y aduanas. Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey. Tiene 2 maestrías en Derecho Comercial Internacional, una por la Universidad Tulane en Estados Unidos, la otra por el mismo Tecnológico de Monterrey, y tiene estudios de doctorado también en materia de Derecho y de Comercio Internacional. Es experta en asesoría, en auditoría interna, en aspectos y procedimientos legales, y es una persona sumamente reconocida en nuestro medio. Evidentemente, su experiencia habla por sí misma. Por su parte, Paulina Mariani es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas, egresada de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad La Salle y una maestría en Negocios Internacionales por la UNIVA. Paulina cuenta con más de 15 años de experiencia en materia fiscal y de comercio exterior y es especialista en la industria aeroespacial, automotriz, agroalimentaria, calzado, textil y bienes de consumo. Como pueden ver, nuestras 2 expositoras del día de hoy son personajes con suma preparación, no solo técnica, sino con una alta especialidad y una amplia experiencia laboral en el campo del comercio exterior, del derecho internacional, de impuestos y de procedimientos legales. Como les decía, la segunda parte del webinar está dedicada al tema situación actual que se presenta para el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras con motivo de la emergencia sanitaria. Así es que, sin más, yo los dejo con nuestras socias Paulina y Valeria. Que tengan buen día. Vamos a estar con el chat muy al pendiente para que hagan favor de hacer uso de esta herramienta. Las reglas de etiqueta y urbanidad de las conectividades remotas hablan de agradecerles que mantengan el micrófono apagado para que no haya interferencias y que hagan uso del chat en todo momento. Yo voy a estar al pendiente del mismo para poderle pasar a nuestras expositoras los temas e inquietudes que ustedes quieren que se amplíen. Así es que adelante, Paulina, Valeria, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Pedro. Pues nos da mucho gusto que continúen con nosotros en esta segunda parte del tema situación actual de cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras dentro del marco de este tema de contingencia sanitaria que estamos viviendo. Nos gustaría compartir con ustedes, traemos unos temas ahí muy importantes sobre cómo se han estado viendo las publicaciones que hemos estado recibiendo por parte de las autoridades en las últimas 2 semanas,
donde prácticamente día con día hemos tenido una nueva publicación, un nuevo mecanismo que se está proponiendo para seguir cumpliendo con estas obligaciones fiscales y aduaneras, y es parte de lo que vamos a estarles comentando en esta segunda parte de nuestro webinar del día de hoy. Dana, si nos ayudas ahí con la presentación, por favor. Y lo primero es cómo se ven nuestras ciudades al día de hoy. Nuestras ciudades al día de hoy, si nos regresamos tantito, Dana, así es como se ven el día de hoy, ¿no? Tenemos desde el pasado 30 de marzo, recibimos la indicación, la sugerencia por parte de la Secretaría de Salud de mantenernos resguardados, de suspender actividades, y así es como vemos el día de hoy nuestras ciudades, ¿no? Que bueno, como cualquier tipo de contingencia de este tipo, o como esta situación que estamos viviendo ahorita, pues yo creo que es de suma importancia que sigamos este tipo de indicaciones, y la verdad a mí me da gusto que esté la ciudad así tranquila, que nos estemos cuidando y que estemos esperando que pasen los días para tratar de pasar este tema, esta contingencia sanitaria, y poder retomar actividades. Esperemos ahorita la fecha, y lo vamos a comentar más adelante, la fecha para reanudar labores en algunos casos es el 30 de abril. En otros casos, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales lo han extendido hasta el 7 de mayo. Todavía no tenemos certeza de si esa será la fecha. Comentaba Pedro en la primera parte del webinar en la mañana que, por ejemplo, en el caso de China, igual Pedro, ahí confírmeme, hablabas de que tardaron 73 días más o menos en volver a la normalidad. Nosotros vamos en el día 19, entonces todavía nos faltan por ahí algunos días, hay que esperar a ver cómo sigue operando, pero el día de hoy así es como vemos nuestras ciudades, ¿no? Vemos nuestras ciudades tranquilas, la gente resguardada, y nosotros obviamente adaptándonos a través de este tipo de webinars y de comunicaciones y demás a seguir cumpliendo con las obligaciones aduaneras y fiscales, ¿no? Sí, fueron 76 días, Valeria, pero sí, digo, no quiere decir que eso vayamos a estar, puede ser que estemos más o menos. Vamos a ir viendo ahora que declaren la fase 3, así es que adelante. Ahí iremos viendo, pero por lo pronto sí es como nos vemos ahorita, ¿no? Ahora sí, Dana, ¿me ayudas con la siguiente filmina, por favor? Y esto, bueno, obviamente hablábamos, estamos enfrentando ahorita una emergencia sanitaria que cotidianamente le llamamos COVID-19, donde pues traemos una serie de obligaciones en temas fiscales que ahorita vamos a estar comentando, continúan, ¿verdad? No hay una prórroga, una extensión en ese tema. Actividades administrativas van cambiando, actividades sociales, ¿no? Decíamos ahorita estamos resguardados. Entonces empezamos a tener una serie de cambios en la forma en que estábamos tradicionalmente acostumbrados a operar y como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Estamos ahorita con esta modificación y en el tema de comercio exterior no es la excepción. De por sí ya el tema de comercio exterior es un tema que normalmente presenta cambios de manera muy cotidiana, pues ahora el resto de las áreas también han estado sufriendo algunas adecuaciones, algunas modificaciones, y es parte de lo que vamos a estarles comentando durante esta mañana. Tenemos por ahí, Dana, en la siguiente, vamos a llamar así como un recuento de cómo ha ido evolucionando o cómo se han ido ajustando las disposiciones de las distintas secretarías aquí en México para ir tomando las medidas necesarias derivadas de esta contingencia del COVID-19, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar que este tema surge hace ya poco más de 3 meses, en diciembre del 2019, en China, en la provincia de Wuhan, es donde se da el origen de la pandemia, ¿no? Y transcurre lo que es el mes de enero, lo que es el mes de febrero, hasta que, por ejemplo, el 11 de marzo se declara, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria a nivel global, ¿no? Y eso obviamente obliga a los distintos países a empezar a tomar medidas para tratar de detener o atender
este tema de contingencia sanitaria. En el caso de México específicamente, se reporta el primer caso de una persona que presenta el virus del COVID-19 el día 27 de febrero. Entonces, eso es un par de meses después de que surge en China. Y finalmente, el 20 de marzo, la Secretaría de Economía anuncia las medidas que va a empezar a implementar para mantener la operación de los trámites de comercio exterior de forma remota, ¿no? Recordemos que durante el fin de semana del 13 de marzo al 16 de marzo, que fue pues un puente que hubo para efectos de actividades laborales y de actividades académicas, fue donde inició en algunos de los estados de la República a tomarse medidas para tratar de invitar a las personas a mantenerse dentro de sus casas y de empezar a detener actividades, ¿no? En el caso de Nuevo León, que es donde estamos nosotros, donde estoy yo, nosotros recibimos un aviso, una invitación a suspender labores desde el 16 de marzo, ¿no? Entonces, un poquito antes de cómo se hizo el aviso a nivel nacional, y por lo tanto, la Secretaría de Economía el 20 de marzo empieza a establecer que algunos de los trámites que se hacían directamente en las delegaciones de la Secretaría de Economía se empezarán a hacer de manera remota, ¿no? El 23 de marzo tenemos también el acuerdo del Consejo de Salubridad, donde se reconoce la epidemia del COVID-19 en México como una enfermedad grave y se solicita que se empiecen a tomar medidas para responder ante esta posible epidemia, ¿no? De tal suerte que el 26 de marzo tenemos tanto por parte de la Secretaría de Salud las medidas necesarias para poder continuar con la importación de productos cumpliendo con las normas oficiales mexicanas en el punto de entrada y más bien lo que empieza a establecer son mecanismos para que se puedan importar los productos aún y cuando estemos en proceso de obtener una autorización definitiva para las normas oficiales mexicanas. Hay una mecánica ahí que ahorita no vamos a entrar para poder aprovechar y platicarles de distintos puntos adicionales en este webinar, pero empieza a establecer mecanismos donde yo solicito la norma y mientras recibo una respuesta puedo empezar a hacer importaciones hasta una vez que me emiten una resolución, ¿no? En el caso de la Secretaría de Economía, también emite nuevas reglamentaciones para nosotros poder seguir solicitando trámites a través de lo que es el portal de la BUSEM, que recordarán que antes de que empezara este tema de la pandemia y del COVID, había habido un par de semanas en que se habían retrasado un poco los trámites ante la Secretaría de Economía por un tema de un virus cibernético, un ataque cibernético, ¿no? Entonces, son los primeros pasos que se van dando aquí en México del 20 al 26 de marzo y después de esto, si me ayudas, Ana, en la siguiente filmina, vamos a tener que el 31 de marzo la Secretaría de Salud es cuando ordena la suspensión inmediata de actividades, ¿no? Y entonces en el decreto del 31 de marzo, aquí quiero hacer una puntualización, la mayoría de estas publicaciones se han estado publicando en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Tradicionalmente nosotros vemos las publicaciones en la edición matutina, pero lo que ha tenido que acontecer con relación a la pandemia o a esta contingencia sanitaria, se han estado publicando las ediciones vespertinas. Entonces, 31 de marzo, edición vespertina, se ordena la suspensión inmediata de actividades y hace una puntualización donde nos dice excepto las esenciales. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso porque en principio se enlista una serie de actividades que se consideran esenciales y comentaba en la mañana nuestros socios Pedro y Eliel, las empresas, pues tenemos como dos grupos de empresas, por llamarlos así, las que dicen, bueno, nada más quiero saber si puedo seguir operando o no puedo seguir operando, ¿ok? Y las que dicen, yo sí quiero seguir operando y quiero ver si caigo dentro de ese listado, de esas categorías que tenemos de empresas esenciales. Y entonces empezamos a hacer una revisión de
cuáles son los conceptos o cuáles son las actividades que pueden seguir operando, que obviamente el objetivo es que operen solamente aquellas entidades que tengan relación con productos relacionados para atacar esta contingencia sanitaria que tenemos, pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? El 1 de abril, la Secretaría de Economía publica la mecánica de los trámites de inversión extranjera, donde nos especifica qué trámites se van a poder seguir atendiendo vía correo electrónico y obviamente los que no me enlistan dentro de esa publicación también me señala que entonces esos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso a partir del 20 de abril, ¿no? Entonces tendremos que estar pendientes. Por ejemplo, los reportes anuales de inversión extranjera, que es una parte del compliance que tienen que tener las empresas, ahorita quedan suspendidos hasta que se emita un comunicado nuevo a finales del mes de abril, ¿no? También el 1 de abril, la Secretaría de Economía emite un comunicado o un tweet donde acepta la petición de los gobiernos de la Unión Europea y de la Gran Bretaña para efectos de aceptar certificados de origen que tengan sello digital y que vengan en copia, ¿no? Recordemos que en el caso de los EUR1, ya tenemos también un par de semanas que la Secretaría de Economía, adicional a este acuerdo que tiene con la Unión Europea, ha estado haciendo recomendaciones a los exportadores mexicanos para que utilicen el esquema de exportador autorizado y la leyenda de la factura en lugar de continuar con la emisión de los EUR1, ¿no? Que es uno de los puntos o uno de los pocos trámites que se siguen haciendo directamente en la delegación para recoger los certificados EUR1, ¿no? El 3 de abril se emite un comunicado en este sentido, también no solamente los certificados de la Unión Europea, sino certificados con otros países, donde se establecen los plazos o los periodos de tiempo entre que tramitas el certificado de origen y tienes la posibilidad de acudir a la Secretaría de Economía a recogerlos, y también la mecánica para el registro de submaquila de forma remota, sin tener que solicitar la presencia de la fe de hechos y de acudir a las instalaciones de la Secretaría de Economía. Y bueno, ya los últimos 2 puntos aquí en la línea de tiempo. El 6 de abril, la Secretaría de Salud aclara que se debe considerar como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles. Por ahí en la redacción del decreto el 31 de marzo, en uno de los incisos, deja abierto que podrán seguir operando aquellas empresas cuyas suspensión pueda tener efectos irreversibles. Y yo ahorita que les comentaba, había algunas empresas que decían, oye, yo sí quiero seguir operando, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Y esa parecía que era como la puerta que estaban dejando abierta para decir, yo catalogo a mi empresa como una empresa que puede verse afectada o que puede tener efectos irreversibles si suspende operaciones, ¿no? Y entonces se emite una aclaración el 6 de abril donde ya nos dice la autoridad qué industrias son las que se considera que pueden tener efectos irreversibles, y ahí me dice que estamos hablando de industrias del acero, del vidrio y las que tengan relación con los proyectos del gobierno federal, ¿no? El 14 de abril, el Consejo Técnico del IMSS, que prácticamente fue ayer, ofreció la opción de diferir el pago de cuotas patronales hasta por 48 meses, ¿no? Entonces, si vemos a lo largo de los últimos días hemos estado teniendo publicaciones prácticamente diarias donde la autoridad nos ha estado señalando los lineamientos que tenemos que seguir para que continúe toda la actividad de comercio exterior. O sea, la actividad no se detiene, más bien lo que está haciendo es darnos los lineamientos para continuar operando y encontrar el mecanismo de hacerlo de manera digital prácticamente, ¿no? La siguiente, Danae, por favor. Y bueno, en el caso de las acciones estatales, hay estímulos que se han emitido, que han emitido los estados, específicamente 16 estados, donde buscan diferir, disminuir o en el mejor de los escenarios eliminar algunos de los impuestos, ¿no? Y aquí le voy a pedir a Paulina que nos apoye en detallar un poquito más respecto a estas acciones estatales. Gracias, Vale, y buenos días a todos. De verdad es que desde acá les mandamos un abrazo desde nuestras casas hacia sus casas. Esperamos que los veamos pronto.
Fíjense que este tema, y lo vamos a platicar ya como en un punto más a detalle de manera posterior, estas son acciones que hicieron 16 estados de manera conjunta en el tema de tomar decisiones respecto a poder empezar a diferir impuestos, ¿no? Principalmente, evidentemente, los impuestos que pueden diferir los estados, que son los impuestos estatales, principalmente el impuesto sobre nómina, el caso de diferir o exentar el impuesto sobre hospedaje, ¿no? En el caso muy particular de los hoteles, o suspender ejercicios de fiscalización. Esto es que las autoridades estatales no van a infringir o van a tener alguna particularidad para auditar a las empresas en temas que tengan que ver con competencias de secretarías estatales. Vamos a ver en diapositivas posteriores, dentro de la presentación, cómo estas acciones que están tomando los estados, pues no necesariamente son armónicas a las decisiones que está tomando la federación y conjuntamente a las que está tomando la OMA o que está tomando también la OCDE respecto a estas acciones de gran importancia para el impacto económico de las empresas. Danae, no sé si me puedes apoyar con la siguiente. Bueno, esto es lo que comentaba un poquito ya Valeria. El día 30 de marzo se hace oficial en México el periodo de emergencia sanitaria como tal. O sea, es muy importante que tengamos claro que se denomina emergencia sanitaria, no así contingencia sanitaria. Para esto todo lo que implica los temas laborales y que se tiene contemplado que el 30 de abril, detenga, no sé, por ahí alguien se... Ay, listo. El 30 de abril culmine y que, bueno, todos esperamos que a partir de mayo podamos como retomar las actividades ya laborales, ¿no? Danae, la siguiente. Y bueno, ¿cuáles son? Lo que se publica en el diario oficial el 31 de marzo es muy importante, es cuando ya determina oficialmente el gobierno federal cuáles son las empresas. Se ordena la suspensión de todas las actividades no esenciales y se deja estipulado claramente cuáles son las actividades esenciales en el país, entre las cuales citamos, bueno, principalmente las del sector alimentario o agroalimentario, la industria del transporte, medicamentos, farmacéuticos, evidentemente hospitales, la industria química e industrias diversas relacionadas con la atención inmediata de esta emergencia sanitaria, el tema de hidrocarburos y combustibles. Y este punto que les pongo al final del continuará es porque también dentro de las actividades esenciales que determinó el gobierno federal fue el de, si me ayudas, Danae, con la siguiente. Pues el que también es actividad esencial, el de los financieros y el de la recaudación tributaria. Entonces, en este caso, la postura del SAT, ¿no? Del Servicio de Administración Tributaria de nuestro país, pues no es el que no se vuelva una actividad esencial, sino que al contrario, o sea, ellos seguirán trabajando, como ya había comentado anteriormente, los que vengan de la sesión anterior con Pedro y Eliel, que bueno, el SAT no se detiene, y que entonces los puntos que principalmente tenemos que cuidar evidentemente, o que se están abiertos a atención por parte del SAT, la inscripción o alta en el Registro Federal de Contribuyentes, van a mantener el registro actualizado, expedición de comprobantes fiscales y bueno, esta obligación de seguir enviando la contabilidad electrónica y todas las disposiciones, ¿no? que son obligatorias para efectos de materia contable y fiscal. Aparte, recordemos, lo veremos al final, pero recordemos que la gran mayoría de los puntos que tenemos que tener cuidado en temas fiscales y contables con el SAT nos pueden generar un problema de suspensión de padrón de importadores si no lo tenemos monitoreado de manera como muy puntual. Entonces, Danae, si me puedes con la siguiente. Y de igual manera, viniendo también el tema de recaudación, dependiendo de las actividades, también, bueno, evidentemente efectuar las retenciones del impuesto sobre la renta cuando se paguen sobre salarios sobre nómina. Y no sé, Pedro, ¿quieres comentar algo aquí en particular? No, me parece oportuno que el seudónimo Dalk en el chat, ahorita que escuchó lo de la continuidad operativa en las aduanas, lanza esta pregunta para ustedes. Dice, no obstante que no se han cerrado fronteras con Estados Unidos para operaciones de comercio exterior, y pregunta, ¿se puede importar cualquier producto a territorio nacional o dichas importaciones solo se acotan
a productos para tratar el COVID-19? Me parece que es una buena pregunta para que la gente no vaya a confundirse y vaya a creer que nada más está el comercio para ciertas cosas. Entonces, ahí les dejo la pregunta. No, y muy buena pregunta. Y no, al contrario, la aduana está abierta, la comercialización de productos tangibles está abierta para seguir importando y exportando los productos y los bienes, tanto insumos como bienes de consumo, productos terminados. Evidentemente, se tiene la particularidad de darle mayor celeridad y mayor prioridad a aquellos productos que tengan que ver con la salvaguarda y la atención del COVID-19, ¿no? Aunque, bueno, ya me tocará platicarles también que tuvimos el caso muy particular de una empresa, bueno, también Valeria a lo mejor al ratito lo comenta, de una empresa en la frontera que está dedicada exclusivamente a la producción de tapabocas. De hecho, solamente se dedica a eso, pero lamentablemente cayó en una de las causales de suspensión del padrón de importadores y la autoridad no la liberó de la infracción o de la sanción. O sea, la respuesta por parte del SAT en la autoridad fue que se cumpla el proceso de dejar sin efecto la suspensión del padrón de importadores y posteriormente retome sus actividades. O sea, si nosotros contemplamos que una empresa que se dedica, que hay desabasto a nivel mundial de los cubrebocas y la suspendes o la dejas como suspendida en el padrón de importadores y tiene que esperar un mes o mucho más a que las autoridades le resuelvan, pues prácticamente su negocio se para, ¿no? Entonces, no tenemos como, o no tuvimos en este punto una experiencia favorable por parte que la autoridad esté dejando de generar o ejercer sus facultades de comprobación, ¿no? Dana, si me apoyas con la... Pedro también, Sí, sí. ahora me mandan en un chat privado que escuchando la experiencia que ambas tienen y la ubicación geográfica de las oficinas en donde están, una en Monterrey y la otra en León, dice que siendo especialistas en materia de la industria terminal automotriz, ¿qué opinión les merece el hecho de que las plantas estén paradas? ¿Qué consecuencias van a tener al futuro inmediato y a largo plazo para su planta laboral, su producción y que se puedan o mantener o no en territorio nacional estas plantas? ¿Qué futuro es el que ustedes le ven siendo especialistas? No sé, Vale, bueno, si quieres empezar tú y luego yo hago mi comentario al respecto al sector. Sí, yo creo que, y de hecho creo que lo ha empezado, por ahí hemos visto un par de comentarios o comunicados desde el punto de vista del gobierno federal, donde se está considerando encontrar la mecánica para empezar a reactivar algunas empresas, precisamente la industria terminal automotriz, ¿no? O sea, conociendo la importancia que tiene este tipo de industria. Por ahí recuerdo que ha habido un par de comunicados o de noticias con relación a ese tema, donde se está buscando la forma de empezar a reactivar este tipo de industrias y obviamente los proveedores, asumo yo que de esas industrias, porque sí, efectivamente, pudiera empezar a generar pues temas de incumplimiento para los contratos que tengan con sus clientes en el extranjero. Entendemos que es un tema de tratar de mitigar el efecto, pero también es un tema de salud por un lado, pero por otro lado también el tema económico, como que hay que encontrar el balance, ¿no? Entonces, pues Paulina, yo creo que tú estás un poco más cercana a ese tema por el área en la que estás tú, pero lo que yo he visto, yo creo que en algún momento tendrán que emitir un comunicado para ver si hay alguna manera de empezar a reactivar esa industria, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues a mí me toca estar de lado en la zona del Bajío, en donde se le denomina el diamante automotriz. Y efectivamente, pues bueno, tenemos conocimiento que hay varias armadoras que han detenido su operación y su producción durante 15 días. Evidentemente, el tú parar una armadora, pues paras toda la cadena del suministro que proviene de ella, ¿no? Entonces, esta situación también, unas cifras muy interesantes que nos compartió Pedro y que si tal vez ahorita que termine como mi participación, él también nos pudiera decir que ya reflejó el INEGI, ya hay negativos, principalmente en la industria automotriz,
de bajas importantes, ¿no? De cuánto decreció en finales del mes de marzo, ¿no? O en este trimestre, de enero a marzo 2020, el sector automotriz y cuánto se está previendo que ya tampoco haya venta de automóviles, pues definitivamente sí consideramos, no tal vez a lo mejor en que exista un detrimento como tan fuerte en el golpe que puede tener a lo mejor la industria local o la pyme, pero la industria transnacional, independientemente de los sectores industriales a los que pertenezcan, definitivamente también sufrirán efectos de porcentajes negativos. Esta pregunta me viene a mí, no al público. ¿Ustedes creen que debiera de ser pues declarada como actividad esencial la industria actividad terminada automotriz? Porque ellos lo están exigiendo, aunque como decíamos en la primera parte del webinar, pues ni la salud ni la vida están por abajo de una planta o de una producción o de un coche menos, ¿no? Entonces es controversial. ¿Qué opinan? Pues al menos yo lo que pensaría, o sea, si nos fuéramos un poquito y para no entrar tanto en detalle, o sea, efectivamente el sector del transporte está habilitado como actividad esencial, definitivamente por el traslado de mercancías, ¿no? Este movimiento de mercancías, principalmente sector agroalimento, que tengamos que hacer como movimiento de a lo mejor de bienes, pero hablando del sector automotriz y principalmente como automóviles de pasajeros, pues entonces entraríamos como a lo mejor en una polémica, decir, bueno, generación de venta de automóviles para pasajeros cuando estamos todos los países en fases 2, fases 3, y entonces el traslado de pasajeros hacia qué se iría inclinando. Sin embargo, si le pusiéramos un peso de lo que representa la industria automotriz en el mundo y lo que también apoyaría, y sobre todo que México no generara una recesión aún mucho más fuerte, ya que sabemos que somos uno de los principales productores de autos en el mundo, pues definitivamente es que ahí habría decisiones encontradas. O sea, ¿qué es lo que le estaría dando el carácter de esencial a la industria automotriz? O sea, ¿es su función y uso principal del bien o el impacto económico y porcentaje de peso que representa para el país, ¿no? O para el mundo? Entonces, yo creo que ahí serían como pues una situación tal vez compleja de decidir, pero al final, bueno, pues seguramente se tomarán las decisiones más apropiadas debido a que es uno de los sectores que más derrama económica generan en el mundo y también más empleos generan a nivel mundial. Sí, de acuerdo con lo que comentan. Yo creo que algo que están a lo mejor tratando de no perder de vista esta área automotriz es qué va a suceder una vez que logremos pasar esta emergencia sanitaria, ¿no? Obviamente decíamos es muy importante la salud, a lo mejor si lo comparo versus el mantener activa la fabricación de vehículos, pero también si no mantengo la fabricación de vehículos y tengo una afectación económica, entonces si el resultado de esto es no abro la producción, pero una vez que pasen toda esta emergencia sanitaria, a lo mejor ya no tengo los medios para reactivar la planta y entonces ahora tenemos un tema pues laboral, ¿no? A lo mejor de pérdida de empleos y de una afectación económica mucho más fuerte, ¿no? Entonces, quizá sería como tratar de encontrar un balance entre cómo mitigas, por un lado, el posible riesgo a la salud y, por otro lado, encontrar el mecanismo que permita, a lo mejor no operar al 100%, no sé, estoy como tratando de encontrar el escenario ideal para todos, ¿no? Donde pues, a lo mejor empezamos a reactivar las actividades o las funciones en el marco de seguir manteniendo la salud, ¿no? Y sobre todo para que una vez que pase todo este tema de emergencia sanitaria, podamos retomar las actividades de la manera más normal posible, ¿no? Y buscar que el daño irreversible no se presente también, ¿no? Es difícil el querer buscar este equilibrio que decías tú, Valeria, pero tendrá que verse en aras de que la gente viva y las plantas también, ¿no? Decía Paulina de los números, se los comparto, es un reporte del INEGI. Este reporte del INEGI le voy a pedir a Dana que vea la manera de compartírselo a todos nuestros asistentes, que por cierto ya son 86, muy bien, bienvenidos. De cualquier manera lo encuentran en la página del INEGI, en sus correos electrónicos, si nos los proporcionaron en el registro, se los podríamos mandar. Pero lo digo muy rápido para hacerle contexto a lo que Paulina comentó.
que tiene tres componentes, lo que es el ventas de vehículos, lo que es producción de vehículos y lo que es exportación de vehículos, ¿no? Que obviamente la fabricación nos lleva al consumo local y luego a la exportación pues no le puedo llamar excedentes porque hay muchos que están dedicados a exportarse, ¿no? Y entonces la producción, si vemos marzo de 2019 contra marzo de 2020, estaríamos hablando que este marzo se nos cayó en un 24, casi 25% la producción de vehículos, y eso fue marzo. Vamos a ver qué pasa con abril, creo que va a estar más dramática la cifra. Y el acumulado enero-marzo de 2019 contra 2020, pues hay un decremento de casi 8.6% en la producción de vehículos. Insisto, el acumulado trimestral enero-marzo. Luego viene el siguiente dato, que es ventas al público. Las ventas al público tuvieron una variación solamente de marzo de 25.53% hacia abajo. Y ese acumulado se va a casi 11% en el enero-marzo de 2020 contra 2019, de 19, perdón, a la baja. Entonces, eso habla del comportamiento del mercado interno. Y donde viene el componente quizá que pudiera ser esperanzador para nosotros reactivando la economía, que decíamos en la primera parte del webinar, tiene que ver con nuestra planta productiva, obviamente planta laboral, pero también con nuestra balanza de exportaciones, con un tipo de cambio que ahora nos pudiera favorecer en la venta de vehículos. Y el comportamiento es, en el mes de marzo contra marzo, 2020 contra 2019, una caída de 11, casi 12% en exportación de vehículos. Y en el acumulado enero-marzo de 2020 contra 2019, la caída es de casi el 7%. Estamos viendo que no es tan dramática como las otras dos cifras que hablan de 20 y 12 y 15%, pero se pueden empeorar estas cifras. Seguramente abril no será un buen mes tampoco, o será el peor de estos que estamos viendo, pero aquí creo yo, según la mejor opinión de ustedes dos, que puede ser el foco donde pudiéramos concentrarnos más para mantener las plantas, las líneas activas y nuestro sistema de exportación que nos dé además divisas extras a muy buen tipo de cambio. Entonces les regreso el micrófono, Pau y Pero por las cifras. Y aquí es donde pues a lo mejor damos un poquito como de antecedente, en donde pues sí tenemos la industria automotriz como con esta situación de que puede generar como a lo mejor un tema de paro, pero les queremos exponer estos puntos que son las acciones que está implementando la Organización Mundial de Aduanas o la OMA, como la conocemos a nivel mundial, en donde están buscando mitigar los efectos del COVID-19 a través de decisiones globales e internacionales en todas las aduanas o a las aduanas más importantes a nivel mundial. Entonces, como los 4 puntos, la facilitación del movimiento internacional como bienes esenciales, que ahorita lo preguntaban, efectivamente se siguen moviendo todas las mercancías, pero se le está dando prioridad a los que sean productos que vayan destinados a temas esenciales. Apoyo a la economía y continuidad de las cadenas de suministro, protección a los funcionarios y protección a la sociedad. Dana, si me apoyas con la siguiente. Lo delicado de esta situación es que esta como iniciativa de la OMA, no, esta posición de la OMA, estos son los únicos países a los cuales ya se han sumado a este llamado de la Organización Mundial de Aduanas. Y bueno, si entonces vemos, el único país que está, los únicos 2 países de Latinoamérica que están ingresados ahí es Brasil y El Salvador. Entonces no vemos una Argentina, no vemos un Chile, no vemos un Perú, ¿no? Y en el caso particular más preocupante no vemos a México, que Argentina, Brasil y México son parte del G20. Y entonces, bueno, tienes un Salvador que pues hemos visto ya en Facebook y en todo, pues lo reconocido que ha sido el presidente del Salvador, porque a pesar de tener los menos infectados en Latinoamérica, pues es de los países que ha tomado decisiones mucho más rápido, ¿no? Entonces, esta es la parte de las cuestiones de la OMA. Si nos vamos a la siguiente, luego vemos las acciones que está determinando o que tomó la OCDE para mitigar el impacto. Entonces, evidentemente es mucho de lo que ya veíamos que empezaron los estados a tomar, o sea, es extensión de deadlines, o sea, es extensión de deadlines para contestar requerimientos, para presentar temas de impuestos, etc., diferimiento de impuestos,
a lo mejor disminución en pago de multas, o planes de pago para temas de pagos de impuestos o de créditos fiscales que hayan con las empresas a nivel mundial. Esto es como una iniciativa de la OCDE, y de igual manera en la siguiente diapositiva veremos los países que ya se sumaron en apoyo a sus países a esta situación. Y entonces, bueno, la siguiente, por favor. Pues los países que están o que tomaron las acciones de la OCDE, ahí sí vemos Argentina. Me voy a centrar en los países del G20 y principalmente los de Latinoamérica, porque bueno, sabemos que en el G20 están los países que representan el 90% de la economía mundial y el 80% del comercio internacional. Y nuevamente vemos a Argentina, vemos a Brasil, no vemos a México. Esta situación es un poco delicada debido a que ni para temas de la OMA ni para temas de la OCDE México se ha sumado. De hecho, en el caso particular de diferir impuestos o apoyo a mitigar el impacto fiscal, pues bueno, ya a lo mejor todos ya tienen como un conocimiento que la postura del gobierno federal en nuestro país pues es no generar como beneficios en ese sentido, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, esto, pues las preguntas obligadas es, a gobierno federal, ¿existe algún cambio en las obligaciones fiscales y aduaneras como efecto del COVID? O si existen aplazamientos, deadlines, ¿no? Hasta la fecha no tenemos ninguna noticia, o sea, todo sigue en regla y en norma como antes de que entrara esta emergencia sanitaria. La siguiente, por favor. ¿Existe alguna prórroga para presentar informes, declaraciones o pagos de impuestos federales? La respuesta es no. No tenemos ningún beneficio en este sentido en materia de hacer como extender los deadlines. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿existe algún estímulo fiscal federal? O sea, es págame el 20% menos, págamelo en 18 meses, o bueno, algunas decisiones que ya han tomado con créditos que han establecido los gobiernos estatales. Entonces, en el caso de estímulos fiscales federales, pues no tenemos a la fecha ningún estímulo fiscal federal declarado. Entonces, pues la respuesta evidentemente a esta pregunta también es no, ¿no? Danae, si nos vamos a la siguiente. Pues, ¿cuál es nuestra realidad actual? Pues que vamos a tener, si se fijan del lado izquierdo, pues vamos a tener un detrimento en la actividad económica, traemos ya un disparo en la paridad cambiaria, la situación de la falta de armonía entre las políticas públicas estatales y las federales, de hecho van mucho más armonizadas hacia lo que está estableciendo la OCDE, las políticas públicas estatales que las federales. El tema de que ahora todos estemos en home office, y que no necesariamente contemos con los recursos humanos suficientes y tecnológicos para seguir atendiendo como estas obligaciones fiscales y aduaneras. Pero al mismo tiempo, para seguir gestionando el comercio exterior en México, pues tenemos que hacer trámites, estamos obligados a tener obligaciones fiscales y aduaneras y pues hacer el pago de impuestos, porque como ya vimos, pues no tenemos ningún aplazamiento en este sentido y las obligaciones siguen, o sea, no significa que no tengamos que presentar los reportes, llevar sistemas de control de inventarios, o sea, nuestra dinámica sigue independientemente, sigue con la misma obligatoriedad y siendo mandatoria, independientemente de que nos encontremos ahora trabajando desde esta circunstancia o contexto de estar en home office, ¿no? La siguiente. Y bueno, pues esto ha generado como un torbellino mental para todo el mundo, porque por un lado, si lo vemos como manecillas del reloj, entonces decimos, oye, a ver, yo como empresa empiezo a ver que va a haber una disminución de ingresos y que aparte tengo una situación actual del personal diferente, o sea, seguramente tengo parte del plantilla laboral que lo tengo con reducción de jornada, parte que lo mandé a descansar sin goce de sueldo, y otra parte del personal que sí la tengo de tiempo completo, y estoy a punto de migrar de una fase 2 a una fase 3, en donde no sabemos qué es lo que nos pueda generar como de complejidad. Por otro lado, pues tal vez me quedé con la computadora de mi casa, no tengo a lo mejor el servidor ni el acceso a todo lo que necesito para poder generar las obligaciones. Al mismo tiempo tengo que estar despachando las mercancías para ayudar a que la empresa tenga el abastecimiento y la comercialización en el porcentaje que hoy pueda tener. Pero al mismo tiempo tengo que cumplir con las obligaciones fiscales y aduaneras. Esto es un punto importantísimo. El SAT no ha parado las auditorías, de hecho, al contrario.
Nosotros en las últimas 2, 3 semanas hemos sabido de que las empresas están recibiendo una cantidad impresionante de cartas de invitación y de notificaciones a iniciar procedimientos de revisión de gabinete. O sea, se les está auditando en materia de comercio exterior. O sea, no solo no es que además tengamos que cumplir con las obligaciones, sino que además puede que nos estén haciendo revisiones que ya tenemos que empezar a cumplir con entregas de documentación. Y por ende pagar los impuestos. Entonces esto se me hace una cadenita que si entonces tengo que pagar los impuestos, si no, pues otra vez esto me va a llevar a que si no tengo suficientes ingresos, pues entonces se empieza a volver esto como un círculo vicioso, ¿no? Que esperemos que pues de verdad tengamos ya una postura tal vez un poco mucho más flexible por parte del gobierno federal. ¿La que sigue? Ahora sí, vale, te lo dejo. Sí, como comenta Paulina, no nos hemos detenido en esta parte de continuar cumpliendo con las obligaciones fiscales aduaneras. Y aquí me voy a ir a lo mejor un poquito rápido ya por el tiempo y porque hemos estado comentando qué adecuaciones se han estado haciendo. Entonces, Danae, ¿me ayudas, por favor? Decíamos el 20 de marzo, Secretaría de Economía anuncia medidas para mantener la operación de trámites de manera remota, ¿no? Obviamente aquí el objetivo es proteger a los trabajadores y obviamente protegernos a nosotros, ¿no? Quienes hacemos los trámites para evitar ese como continuo ir y venir directamente a las oficinas y entonces se reduce la plantilla de personal que está en las oficinas de la Secretaría de Economía y empezamos a hacer trámites más de manera remota y de la mano ahí van, por ejemplo, haciéndose adecuaciones. Si hacemos trámites de ampliaciones de IMEX, no sé si podemos avanzar la siguiente, Danae, nos empieza a permitir la autoridad que hagamos la mayor cantidad de trámites a través de BUSEM y que en el caso de IMEX y PROSEC hagamos el envío de información como sería la fe de hechos o como sería el informe del contador público autorizado a través de correo electrónico y sin necesidad de que haya una ratificación del informe del contador público en las oficinas de Secretaría de Economía, obviamente buscando empezar a facilitar y a reducir, insisto, el movimiento de personas directamente en la Secretaría de Economía. La siguiente, por favor, Danae. Dentro de la parte de recepción de documentos, decía ahorita de IMEX y PROSEC, nos indica la Secretaría de Economía una serie de correos electrónicos. Aquí los vamos a poner. Obviamente no vamos a tener oportunidad ahorita de entrar a detalle cada uno de ellos, pero si nos dieron su correo electrónico, les compartimos la presentación para que los tengan y para que puedan darle seguimiento a sus trámites. En un inicio, cuando se publicó este listado de correos, y en una presentación que hicieron nuestros socios Pedro y Eliel, recuerdo que alguien decía, oye, pero ¿realmente nos irán a contestar? Y la realidad es que hemos tenido muy buena experiencia en hacer los trámites y estar enviando la información vía correo electrónico. Hemos estado recibiendo respuesta a lo mejor más rápido de lo que hubiéramos esperado. Entonces, se están estableciendo los mecanismos para que no se detenga esta parte de obtener los permisos, los certificados y que se continúe operando lo más normal posible, ¿verdad? En este periodo donde estamos trabajando desde casa, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, otras disposiciones que también que nos especifican que van a empezar a operar de manera ordinaria, lo que son permisos previos de exportación. Ya les comentaba hace un rato, ratificación de trámites IMEX, se aceptó que sea sin la ratificación directamente en la oficina de representación, el esquema de certificados de origen G2 y certificados de normas TPLs y demás que se sigan presentando. No tenemos aquí la tabla, pero en la primera hora del webinar que hicieron nuestros socios Pedro y Eliel, por ahí nos presentaban la plantilla donde vienen los plazos que tiene de respuesta la autoridad para certificados de origen y TPLs. Si nos siguen por ahí en redes, en LinkedIn, por ahí publicamos o compartimos los plazos para que podamos tener un poco más de visibilidad. Si yo solicito un certificado el día de hoy, ¿qué día estimo que la delegación local lo tendrá disponible para yo ir a recogerlo, ¿no? Entonces, la autoridad ha ido dándonos un poco más de certeza y claridad respecto a en qué momento voy a poder recoger mis certificados de origen. La que sigue, por favor.
El 26 de marzo, bueno, nuevamente medidas para proteger la salud. Si quieren, vámonos a la que sigue. Dana, ¿me apoyes con la que sigue? Mencionábamos TPLs, ok, avisos automáticos para productos siderúrgicos. Por ahí, hace un par de días, estaba un cliente de nosotros haciendo un trámite de aviso automático y me dice, oye, Valeria, es que si yo no le adjunto el certificado de molino, no me permite hacer el trámite. Entonces yo le dije, bueno, mira, si no lo tienes, adjunta un escrito donde mencionas que nos estamos apegando a esta mecánica o este beneficio para que puedas obtener tu aviso automático. Y entonces, obviamente, la Secretaría de Economía nos va dando facilidades para poder obtener este tipo de permisos, pero dentro del portal, pues a lo mejor me sigue apareciendo el apartado. Eso no significa que forzosamente tenga que subir el certificado de molino. O sea, puedo subir la carta o si lo tienes el certificado de molino, pues adelante, ¿no? Habría ahí que ver, no debería haber un rechazo si yo no tengo mi certificado de molino, porque lo que nos están dando son facilidades para estos avisos automáticos de productos siderúrgicos. No sé, Pau, si tú has tenido alguna experiencia en este sentido, si han tenido alguna complejidad. Los que nos ha tocado ver a nosotros en la última semana han estado operando sin ningún problema. Y de hecho tenemos algún par de clientes que ya lo van a empezar a hacer o a gestionar, porque sobre todo el tema del certificado de molino es un tema complicadísimo, conseguirlo y del fabricante y que coincide y que te lo validen. De hecho, pues el certificado del molino es la única razón por la cual prácticamente te rechazan el aviso automático, si lo consideran que puede ser falso o no puede ser falso. Entonces que ahorita te lo eximan, pues la verdad es que se agradece muchísimo. O sea, sí es una facilitación aduanera. O sea, evidentemente se empieza a entender un poco de congruencia de las decisiones en donde dices, oye, bueno, pongo al sector de acero, del cristal también, porque bueno, está el tema también de vidrio y decir, oye, al mismo tiempo, entonces te estoy facilitando la regulación no arancelaria y no como a veces luego nos pasa en donde se publica algo de manera general, pero luego no se va a la parte específica, pues por un lado queda abierto y por el otro lado está bloqueado, ¿no? Entonces, aquí pues efectivamente este sector se consideró como un sector esencial y pues está desregulando, ¿no? Entonces, Exactamente, y ha estado funcionando como lo están proponiendo ellos para facilitar la obtención de los avisos automáticos. Siguiente, por favor. Igual, ratificación de trámites de certificados de cupo de importación. También se están autorizando, se está dando la facilidad de que no se requiera que el contador público acuda a la oficina de representación, ¿no? Insisto, lo que se está buscando con este tipo de facilidades es permitir que no se detengan los trámites ante la Secretaría de Economía y que al mismo tiempo el importador pueda obtener sus autorizaciones. La que sigue, por favor. Regla octava, bueno, en el caso de la regla octava no se ha tenido ningún retraso. Se establece que se podrán enviar a través de correo electrónico sin adjuntar el oficio con firma. Entonces, también ahí no hemos tenido ningún retraso, ¿no? Insisto, es un tema de facilidades. El que sigue, por favor. Ok, avisos de datos inexactos en el caso de las NOMS. También nos están facilitando un correo para darnos respuesta en un plazo de 3 días hábiles. La que sigue. Solicitudes de drawback, también ahí tenemos el dato. No me voy a detener en esto para poder avanzar en la presentación. Fe de hechos, ya lo comentamos del programa IMEX, se puede cargar directamente en la BUSEM. Los enlaces que ya comentamos, que compartieron y que les pusimos por aquí hace algunas filminas más, donde se puede compartir la información vía correo electrónico y se va a estar dando respuesta a nuestras solicitudes. La que sigue, por favor. Y bueno, obviamente, ya una última referencia donde sabemos que la ventanilla física para hacer trámites está cerrada, salvo para que podamos recoger certificados de origen y TPLs, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se está buscando la autoridad facilitar toda esta mecánica de trámites de tal forma que lo podamos hacer lo más remoto posible y con la menor necesidad de salir a la calle y acudir a recoger documentos, ¿verdad? Muy bien, la que sigue. Y aquí Paulina nos va a platicar un poquito de las acciones que tendríamos que empezar a tomar.
Bueno, pues este ya es como un poco el cierre, ¿no? De qué nosotros les recomendamos, tal como los que vengan del webinar anterior también se hicieron como unas reflexiones finales que las hizo Eliel de manera muy puntual. Pues nosotros aquí tenemos a manera como muy gráfica y muy visual, decirles, hoy qué está pasando, ¿no? Hoy ustedes son un equipo de trabajo que si bien normalmente trabajaban juntos, pues tienen un líder o tienen un jefe y este jefe hoy lo que está haciendo pues es sale a escuchar como la información de lo que está externamente sucediendo a nivel mundial y a nivel nacional y regresa a través de, pues bueno, conferencias, llamadas, gritos, regaños, ¿no? Dependiendo la tensión que ya les haya generado el estar dentro del home office, lo que está sucediendo, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros les invitamos es a que pase algo así. Para nosotros poder cumplir con obligaciones fiscales y aduaneras, no solo basta con que el Departamento de Comercio Exterior esté teniendo estas comunicaciones. Necesitamos que haya dos grandes equipos de trabajo, que las personas que están a cargo del área contable y del área de comercio exterior regresen a sus equipos de trabajo y entonces puedan transmitir la información que nosotros les estamos compartiendo, los webinars a los cuales ustedes están teniendo acceso, para que después se puedan comunicar entre ambos líderes de área y puedan regresar y permear esta información de suma relevancia a los equipos de trabajo. Entendemos y como les habíamos compartido, es complejo, ¿no? Que estando no físicamente se puedan tomar acciones y sabiendo que tenemos que cumplir cabalmente con todas las obligaciones y que no tenemos como aplazamientos para poderlo hacer. Pero entonces sí necesitamos que esta cercanía y esta comunicación sea muchísimo más efectiva. La que sigue, Danaya, por favor. Entonces, y también un poquito haciendo como un resumen en una tabla de cuál va a ser su esfuerzo para que realmente tenga un impacto. Entonces, nosotros les pedimos que tengan como una priorización como muy puntual en lo siguiente. Si lo regresamos, Danae, tenemos por dos lados la parte de la situación macro, la cual no es controlable, o sea, no tenemos manera de controlar ni la paridad cambiaria, ni tampoco tenemos manera de saber si vamos a brincar a la fase 3, en qué momento. O sea, la situación macro hoy por hoy no es controlable y siempre ha sido de tal manera. Y tenemos por el otro lado una situación micro que lo que necesitamos es evitar disminuir cualquier tipo de riesgo. Entonces, sabiendo un poco el contexto, lo que nosotros les invitaríamos es a que en equipos, entonces, revisen cuáles son la prospección de sus ventas reales, o sea, prospecten cuánto realmente van a vender en el año o por cuartos, ¿no? O sea, en el segundo cuarto, en el tercer cuarto, ¿no? De los trimestres del año, que proyecten cuántos ingresos van a tener y que entonces con base en eso tomen decisiones de razonabilidad de los recursos humanos y tecnológicos con los que van a poder contar, ¿no? No nos vamos a adentrar en temas laborales, que eso lo hará muy puntualmente en el webinar que llevarán los abogados, que es Adrián y Alberto. ¿Y esto para qué? Para que entonces podamos de manera también muy puntual tener el abastecimiento y comercialización de lo que hoy realmente sea posible. O sea, evidentemente, si hay menos órdenes de pedido, pues también habrá menos stock de inventario y menos abastecimiento que tener y menos comercialización, pero tenemos que tener de verdad una comunicación como muy efectiva. De igual manera, los invitamos a que tengan un calendario de obligaciones fiscales y aduaneras. Hay más de 30 puntos que suspenden o que caen en suspensión de importadores. 90% de las compañías no los conocen. Y les puedo asegurar que de esos 30 puntos, por no dar un promedio, no, la gran mayoría tienen que ver con temas fiscales o temas contables, que muchas veces están de lado completamente del área de comercio exterior. Entonces, el caer en una suspensión del perdón de importadores en esta época sería de verdad uno de los riesgos más grandes que puedan tener. Así como también dice Pedro, de verdad, si tienen IMEX y tienen certificación de IVA, cuídenlas muchísimo. De hecho, este calendario de obligaciones también va con eso. ¿Por qué? Porque tenemos varios meses en donde de verdad la estadística de autorizaciones de IMEX prácticamente ha sido, pues no decir nula, pero prácticamente ha sido nula. ¿Y esto al final para qué? Para que nos lleve a un cumplimiento razonable y medible y muy específico con base en lo que ahorita tenemos de obligaciones primordiales, ¿no? Esto para nosotros sería como la priorización. Por acá, interrumpo un momento, Pau. Nos pregunta L. Gutiérrez que si nosotros tenemos ese calendario de obligaciones fiscales y aduanales que nos puedan compartir. ¿Qué pueden comentar ahí?
Sí, sí tenemos un calendario de obligaciones en donde les podemos apoyar con todo gusto en compartírselos para que ustedes vayan haciendo un checklist, vayan semaforizando en dónde pueden traer riesgo, o sea, si temas de sellos digitales, estar en el 69, no tener un estudio de precios de transferencia, bueno, situaciones bastante, o sea, de verdad es que son varios puntos en donde sí, con todo gusto se los podemos hacer llegar a tema de checklist y lo puedan conocer, ¿no? Que va muy de la mano con el servicio que Baker Tilly presta 24/7 en materia de comercio exterior, Sí, ¿están de acuerdo? y de verdad es que pues, nos sumamos, Pedro y Eliel, que aunque estamos en lugares distintos de la República, al final somos la práctica de comercio exterior, y de verdad es que siéntanse todavía con muchísimo más confianza de la que ya nos tienen, de estar cada vez más cercanos, y cualquier duda que tengan respecto a esta situación, pues de verdad es que comuníquense con nosotros. De la que sigue, Danae. Pues bueno, pues yo creo que ya hemos terminado, y si hay alguna pregunta, nos encantaría poderles apoyar a responderla. En lo que se coloca alguna pregunta en el chat, aprovecho para invitarlos a nuestros siguientes webinars. El día de mañana a las 11 de la mañana, Ramiro Ábalos y Alberto Vela van a impartir uno relacionado con cumplimiento de obligaciones fiscales y de aspectos fiscales y de aspectos legales con motivo de la contingencia o emergencia sanitaria. El día 21 de abril se va a impartir uno de declaración anual para personas físicas por parte de nuestro socio director, Manuel Aguilar, y por nuestro socio de impuestos, Eduardo Marroquín. El 23 de abril, jueves, va a haber uno sobre riesgos financieros derivados del COVID-19, impartido por John Milner y Miguel del Olmo, que por cierto de aquí parten muchos principios para un plan de recuperación más ágil de los negocios y las empresas. El 28 de abril, aspectos legales a considerar derivados de la emergencia sanitaria por parte de Adrián Bueno y de Alberto Vela, que era el que comentaba Paulina, va a ser muy amplio en cuestión laboral, en cuestión de arrendamiento, en fin, todos los tópicos legales que se están presentando con motivo de la emergencia. Y cerraríamos el mes de abril con puntos clave a considerar en los reportes de precios de transferencia por el COVID-19, impartido por nuestros socios de la práctica de precios de transferencia, Agustín Espino y Marco Antonio Rodrigo Mendoza. Estos serían los próximos, van a recibir en su mail el calendario y los formatos de registro para que se puedan ir inscribiendo. También por acá en el chat nos dice Jesús Lemus que si hay algún lugar en donde se puede revisar los padrones de importadores, exportadores que están suspendidos. Les manda esta pregunta. Vale, ¿le quieres contestar? ¿Dónde está? Jesús, mira, te puedo asegurar que si estuviera suspendido, Ya sabrías. La suspensión del padrón de importadores es como, yo siempre lo veo que es como un switch de la luz. Te lo levantan y te lo apagan. O sea, literalmente una vez que caes en causal, queda suspendido y te das cuenta. A través de la página del portal del SAT, en el momento en que tú quieres ingresar hacia tramitar o querer ingresar a tramitar el padrón, te dice, oye, no lo puedes tramitar porque tú ya tienes un padrón activo, ¿no? Eso es como también una manera de poderlo saber, pero de verdad, te lo decimos con todo conocimiento de causa. Yo creo que son de los temas mucho más puntuales en donde en automático la empresa se da cuenta porque te para la operación. O sea, no hay manera de que ya pudieras validar operaciones de importación, a menos que seas una empresa que tiene mucho tiempo que no lo utiliza y que tal vez no has tenido, o sea, no se ha tenido acceso a saber si está suspendido o no está suspendido, y no quieren como llegar a la sorpresa de darse cuenta que cuando traten de hacer una importación no la pueden hacer, ¿no? Pero si no es tu caso, de verdad es que ya tendrían parada la operación. Y lo otro, y aquí a lo mejor Pedro nos puede ahondar un poquito más, el servicio que ofrecemos de 24/7 de comercio exterior precisamente sirve para estar monitoreando si la empresa sigue manteniendo activos todos sus registros o qué tiene que hacer para que no se los suspendan, ¿no? Entonces, incluso se pueden acercar con nosotros para nosotros darles ese servicio y poderlos apoyar y que no vayan a caer en alguna causal de suspensión.
Claro, el servicio, como bien comentas, Valeria, tiene toda una serie de variables que se están vigilando de manera automática y periódica, pues porque no solo es padrón, el padrón, atrás de él hay domicilios fiscales, sucursales, créditos pendientes, representantes legales no acreditados o acreditados y ya no existentes, socios y accionistas que están en la constitutiva y que no forman parte del régimen de socios y accionistas en el SAT. Hay cosas que son insospechadas, que pueden, como dice Paulina, bajar el switch y que ni cuenta te diste. Y cuando tienes el embarque en la aduana, te avisan que no tienes padrón y ni sabías, ¿no? Y puede ser una sencilla sucursal que tuviste hace años que no diste de baja de tu RFC y que fueron y la verificaron, no lo localizaron y con eso te marca, ¿no? Más los grandes temas, ¿no? Que es un 32D, o ya ni hablar que alguien se coloque en un 69B del código, en donde ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces ese precisamente es en lo que consiste nuestro servicio 24/7. Y por acá nos preguntan también, a ver, nos preguntan, bueno, Jesús Lemos agradece la respuesta. Jorge Nava pregunta si están otorgando por BUSEM los permisos de exportación. Les hace esta pregunta. Pues yo creo que necesitaríamos que nos detalle un poquito más qué permiso de exportación, pero si los trámites se están solicitando a través de BUSEM, ahí directamente es donde debe llegar la autorización. En lo que nos amplía Gutino, el seudónimo o el apellido, nos dice, me interesa que hagan una revisión general de nuestro estatus de cumplimiento de comercio exterior. Tenemos IMEX. ¿A quién contacto para que me hagan una cotización? Ah, pues ahorita, a ver, pasa la siguiente lámina, por favor, Dana, y ahí vienen los datos de contacto de nuestras socias para que los puedan contactar. Ahí están sus correos y con mucho gusto ellos les pueden empezar a hacer pues ese diagnóstico, ¿no? Viene, tratándose, DALC, el seudónimo DALC, nos hace la pregunta, tratándose de la fe de hechos para solicitar el IMEX, ¿la Secretaría de Economía está dando algún beneficio y oportunidad de presentarla posteriormente? Ello, pues, las notarías para hacer la fe de hechos tienen que ir a las instalaciones de la empresa y pues las empresas están haciendo home office y las notarías también lo están haciendo, lo que dificulta la emisión de dicho instrumento notarial. Muy buena pregunta. Adelante. Yo hasta donde tengo conocimiento no están dando oportunidad de presentarlo con posterioridad. De hecho, es un requisito para que se autorice el trámite. Entonces, sí habría ahí que coordinar con la notaría o incluso con un fedatario público, ¿no? Es cualquiera de las dos opciones para que se emita la fe de hechos. Lo que están dando de beneficio es que no se requiera una ratificación directamente por ya sea el fedatario o el contador público autorizado dependiendo del trámite para que acudan a las instalaciones de la Secretaría de Economía. Yo creo que en este punto, híjole, el tema de la fe de hechos ha sido todo un tema. Desde que se sustituye, bueno, es que podríamos aquí hablar de todo lo que ha pasado, no solo del COVID-19. Recordemos que nosotros desde segundo semestre, más de la mitad del segundo semestre del año pasado, empezamos a sufrir la reducción de personal de la Secretaría de Economía y luego se viene el hackeo gubernamental también a las dependencias y entonces luego viene el COVID, ¿no? Entonces realmente la fe de hechos que viene a sustituir esta visita que nos hacían anteriormente los servidores públicos de Secretaría de Economía, en donde levantaban muy puntualmente toda la información de la compañía, tomaban fotografías y entonces ellos validaban que efectivamente la empresa cumpliera en tiempo y forma, pues se sustituyó con lo que hoy hace el notario o el corredor público que se llama fe de hechos. Esta fe de hechos ha tenido N cantidad de modificaciones. De hecho, han existido muchas inconsistencias por parte de la Secretaría de Economía en la resolución de los trámites que tienen que ver con IMEX, no solamente en la resolución de la autorización del programa, sino dar de alto un nuevo domicilio, dar de alto una submaquila, porque para todo necesitas una fe de hechos. Y entonces el tema yo lo único que les podría recomendar con los correos electrónicos, porque nos ha pasado por experiencia,
es que lo que venía pasando con la Secretaría de Economía es que venían listados unos requisitos y entonces decías que la Fe de Hechos tenía que cumplir 5 cosas o 5 puntos y cuando te resolvían y te requerían te decían que tenía que cumplir con 10 y esos otros 5 ni siquiera estaban publicados. Les subías la información a través del correo electrónico y luego te contestaba que no te lo podía resolver porque no se lo subiste a través de la BUSEM, cuando la BUSEM no tenía ni siquiera un apartado para poder subir el documento. Entonces, creo que ahora ya de verdad creo que hay una organización y lo que les diríamos con la Fe de Hechos es, no se puede, yo también coincido, no hay manera, o sea, no se puede que te la perdonen. Lo que sí es importante es que si tienes una Fe de Hechos previa, o sea, que a lo mejor la hicieron hace unos 3 meses, unos 4 meses, donde todavía seguían las mismas regulaciones, esa Fe de Hechos les sigue sirviendo. No es como la visita de economía. La visita de economía tenía una validez de un mes. Entonces, si pasaba el mes y no habías obtenido el trámite o no lo habías vuelto a ingresar, tenías que volverlo a ingresar para que entonces te volvieran a hacer la visita. Si ahorita ustedes tienen una Fe de Hechos de meses anteriores que todavía cumple con los lineamientos regulatorios actuales, la pueden utilizar. Y nada más tengan muchísimo cuidado, ya la BUSEM permite subir la Fe de Hechos y cualquier documento que no pueda subirse a la BUSEM y lo hagan a través del correo electrónico, por favor, háganlo a través, como dice en la presentación, a través de un escrito libre firmado por el representante legal y en donde se asignen 2 testigos o enlaces operativos, porque si nada más mandan el mail con un cuerpo de texto muy bonito dentro del mail, de verdad es que la autoridad va a hacer caso omiso, ¿no? Bueno, para que no se nos vaya a cortar la transmisión, agradecemos a nuestras socias Paulina Mariani y Valeria Jiménez la participación del día de hoy. Muchas felicidades, socias.